Hola, en este vídeo voy a hablar sobre don Juan Manuel y el conde Lucanor. El infante don Juan Manuel nació en el castillo de Escalona, en la provincia de Toledo, en 1282. Era hijo del infante don Manuel, hermano del rey Alfonso X, y heredó de su padre el cargo de adelantado de Murcia. En 1294, reinando su primo Sancho IV el Bravo, comienza su vida de relación en la corte que lo lleva a intervenir en las intrigas políticas entre Castilla y Aragón. En 1299 se casa con doña Isabel, infanta de Mallorca, la cual muere al poco tiempo. El infante se casa de nuevo en 1311 con doña Constanza de Aragón, hija de Jaime II. Siguen sus andanzas políticas y en 1327 capitanea un levantamiento contra el propio rey, aunque no tarda en llegar la paz entre ambos caballeros. Enviuda de nuevo y se vuelve a casar, esta vez con doña Blanca Núñez. En 1343 interviene en la batalla de Algeciras junto a Alfonso X y entra vencedor en ella. Don Juan Manuel se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos de su época y, además de mantener él solo un ejército de 1000 caballeros, llegó a acuñar su moneda propia durante un tiempo, tal y como hacían los reyes. Fundó el monasterio de Peñafiel con frailes predicadores, algo normal entre la élite noble de la época, donde se retiró cuando le empezaron a fallar las fuerzas para la guerra o la política. Fue aquí donde, probablemente, escribió su obra cumbre, El Conde Lucanor o Libro de Patronio. No se sabe con exactitud la fecha de su muerte, que se considera entre 1348 y 1349 en Córdoba. Esto significa que llegó a cumplir los 80 años, algo también insólito en la época. Sus restos reposan en el citado monasterio. A continuación voy a hablar sobre las obras de don Juan Manuel. Don Juan Manuel fue uno de los primeros autores de la Edad Media en castellano que tuvo celo por conservar su obra intacta con un afán que podríamos calificar filológico. Con él, además, se dinamitan las diferencias entre el mester de juglaría y el mester de clerecía, que había copado las letras desde prácticamente el siglo VIII, cuando el castellano había evolucionado tanto desde el latín que ya era una lengua distinta. Aunque escribió algunas cantigas en verso, la mayoría de su producción literaria es en prosa con un estilo amplio, pulido y cuidando cada detalle. Aparte del Conde Lucanor o Libro de Patronio, escribió Libro de las Cantares o de las Cantigas, que no ha llegado hasta nosotros porque los códices originales que con tanto celo dejó en el monasterio de Peñafiel se perdieron en un incendio. Libro de la Caza, considerado una obra menor. La Crónica abreviada, realizada a modo de resumen de la crónica de su tío Alfonso X el Sabio. Libro Infinido. Está compuesto por una serie de cartas donde van dando pautas de comportamiento para todo tipo de circunstancias, especialmente para la práctica política. El Libro de las Armas, una obra autobiográfica donde se van exponiendo todas las virtudes de un clan familiar cuyo árbol genealógico luce varios reyes y gran parte de la aristocracia del siglo XIV. Esta exposición se realiza explicando los distintos elementos que aparecen en los escudos familiares. Tratado de la Asunción, con temática religiosa centrada en el dogma de María. Crónica cumplida, cuya atribución aún no es aceptada. De las reglas de cómo se debe trobar, que también se ha perdido. Libro del caballero y del escudero. Es un tratado sobre la caballería entendida con espíritu guerrero pero también político y religioso. Está escrita a la manera del Conde Lucanor, en el que el protagonista es un anciano sabio ya retirado que da consejos morales y didácticos a un joven escudero. Libro de los Estados, que deja a un lado el didactismo para adentrarse de lleno en la literatura, en la ficción, sin perder ese carácter. En él se narra los avatares de un maestro, de nombre Turín, que debe ocultar la muerte a un príncipe. Ahora hablaré sobre el Conde Lucanor, sus partes, su estructura y finalmente contaré algún cuento. El Conde Lucanor es una obra narrativa de la literatura castellana medieval escrita entre 1331 y 1335. Su título completo y original en castellano medieval es Libro de los ejemplos del Conde Lucanor et de Patronio. El Conde Lucanor se compone de 2 prólogos y 5 partes, muy diferentes cada una de ellas.
La primera parte está formada por un conjunto de 51 ejemplos, que tienen una visión globalizadora, ya que pretenden ofrecer una doctrina válida para todas las circunstancias delicadas en que pueden hallarse sus lectores. En la segunda parte, además de un razonamiento dirigido a don Jaime de Jérica, gran amigo suyo, cambia de estilo. Abandona el relato y se centra exclusivamente en la enseñanza moral, utilizando para ello aforismos o sentencias. La tercera parte, muy parecida a la anterior, contiene 50 proverbios, que, según declara don Juan Manuel, son más oscuros y difíciles de entender que los relatos de la primera parte, así como los casi 100 proverbios de la segunda. En la cuarta parte, Patronio previene a su señor de la oscuridad con que seguirá tratando sus temas, cosa que hace por la mayor dificultad de la materia sobre la que versa y le insta a seguirlo con suma atención. En la quinta y última parte, reaparece un moralista medieval preocupado por la salvación del alma. A lo largo de los 51 ejemplos del libro, se repite la misma estructura paralelística para dar consistencia a la obra que, en un principio, no era más que una recopilación. Don Juan Manuel fue pionero en dar estructura común a obras sueltas. Dicha estructura es la siguiente. En primer lugar, el conde Lucanor tiene un problema que expone a Patronio en un diálogo inicial. Después, Patronio le narra al conde Lucanor una historia, fábula o cuento del que se extrae una enseñanza o consejo para solucionar el problema en cuestión. Luego, Patronio aplica directamente la enseñanza extraída de la historia para dar un consejo al conde. Este lo acepta y lo pone en práctica con resultados positivos. Finalmente, don Juan Manuel se introduce como personaje en la obra e introduce una moraleja en verso para concluir. Y ahora contaré el cuento número 7, lo que sucedió a una mujer que se llamaba doña Truana. Otra vez estaba hablando el conde Lucanor con Patronio de esta manera. Patronio, un hombre me ha propuesto una cosa y también me ha dicho la forma de conseguirla. Os aseguro que tiene tantas ventajas que, si con la ayuda de Dios pudiera salir bien, me sería de gran utilidad y provecho, pues los beneficios se ligan unos con otros, de tal forma que al final serán muy grandes. Y entonces le contó a Patronio cuánto él sabía. Al oírlo Patronio, contestó al conde: Señor conde Lucanor, siempre oí decir que el prudente se atiende a las realidades y desdeña las fantasías, pues muchas veces a quienes viven de ellas les suele ocurrir lo que a doña Truana. El conde le preguntó lo que le había pasado a esta. Señor conde, dijo Patronio, había una mujer que se llamaba doña Truana, que era más pobre que rica, la cual, yendo un día al mercado, llevaba una olla de miel en la cabeza. Mientras iba por el camino, empezó a pensar que vendería la miel y que, con lo que le diesen, compraría una partida de huevos, de los cuales nacerían gallinas, y que luego, con el dinero que le diesen por las gallinas, compraría ovejas, y así fue comprando y vendiendo, siempre con ganancias, hasta que se vio más rica que ninguna de sus vecinas. Luego pensó que, siendo tan rica, podría casar bien a sus hijos e hijas, y que iría acompañada por la calle de yernos y nueras, y pensó también que todos comentarían su buena suerte, pues había llegado a tener tantos bienes, aunque había nacido muy pobre. Así, pensando en esto, comenzó a reír con mucha alegría por su buena suerte, y riendo, se dio una palmada en la frente, la olla cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Doña Truana, cuando vio la olla rota y la miel esparcida por el suelo, empezó a llorar y a lamentarse muy amargamente porque había perdido todas las riquezas que esperaba obtener de la olla si no se hubiera roto. Así, porque puso toda su confianza en fantasías, no pudo hacer nada de lo que esperaba y deseaba tanto. Vos, señor conde, si queréis que lo que os dicen y lo que pensáis sea en realidad algún día, procurad siempre que se trate de cosas razonables y no fantasías o imaginaciones dudosas y vanas. Y cuando quisierais iniciar algún negocio, no arriesguéis algo muy vuestro, cuya pérdida os pueda ocasionar dolor, por conseguir un provecho basado tan solo en la imaginación. Al conde le agradó mucho esto que le contó Patronio, actuó de acuerdo con la historia y así le fue muy bien. Y como a don Juan le gustó este cuento, lo hizo escribir en este libro y compuso estos versos. En realidades ciertas os podéis confiar, mas de las fantasías os debéis alejar.